prácticamente de todo lo que es antitusivos, expectorantes y mucolíticos. Vamos a cerrar porque son temas cortos. Les dividí en 2 semanas por el hecho de que la semana anterior estaba con actividades de la NEADES que les comenté y por esa razón no me di. Pero respiratorio, chicos, respiratorio como siempre es un tema en donde es más tranquilo, es menos extenso, después de mucho cardio, ¿sí? Que dimos casi más de un mes, está. Respiratorio es bastante tranquilo, bastante llevadero, ¿está? Hoy vamos a hablar prácticamente, a ver cuántos están, 23 alumnos. Hoy vamos a hablar prácticamente de estos tres fármacos que se utilizan bastante de forma, vamos a decir, eh, o sea, la automedicación con estos fármacos es bastante elevada, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que estos fármacos se utilizan de forma, o sea, el paciente se va y compra, ¿por qué? Porque algunos de ellos no necesitan prescripción médica. Entonces ustedes van a ver que los pacientes cuando no reciben estos fármacos quedan más o menos, ¿cómo no me vas a dar un antitusivo, un expectorante, un mucolítico? Y vamos a ver más enfrente que ni siempre es necesario el uso de estos fármacos, ¿está? Antes que nada, chicos, yo les quería preguntar a, a ustedes si tuvieron alguna dificultad antes de empezar respiratorio, que es bastante más tranquilo, si tuvieron dificultad en cardiología, si hay cosas que no llegaron a comprender, siempre tienen que dejarme un buzoncito en el mensaje, o sea, de la semana. Yo reviso, si no reviso, pídanle a la delegada que me pida, yo sin problemas les respondo. ¿Está? Cardiología es un tema extenso, pero es un tema que es muy importante. Ustedes van a usar muchísimo. Me van a decir, voy a hacer pediatría, no necesito saber, chicos, en pediatría también se usan estos fármacos porque también existen cardiopatías congénitas, también existen niños hipertensos. Entonces, cada vez más la hipertensión se vio que es una enfermedad que se presenta también en niños, ¿sí? O por obesidad o por enfermedades renales. Entonces nosotros tenemos que tener en la punta de la lengua la- los fármacos eh, a nivel del sistema cardiovascular. Respiratorio, chicos, bueno, cerrando entonces cardio, respiratorio, que me importa que ustedes conozcan. Respiratorio es cortito, ¿sí? En el libro vamos a hablar prácticamente de estos temas y luego ya vamos a pasar a broncodilatadores, ¿sí? Estuve mirando el libro de Goodman, no recuerdo el nombre. El otro libro americano, él es un poquito más extenso, ¿sí? Porque habla de medicamentos que aquí nosotros no utilizamos, que son antitusivos, por ejemplo, que nosotros no tenemos luego, y ellos también hablan, ¿sí? Nosotros aquí los antitusivos prácticamente tenemos ya les voy a hablar, ¿sí? Tenemos pocos antitusivos, ¿sí? Ellos, en cambio, en este libro hablan mucho más de los antitusivos, ¿está? Entonces, si el Vázquez le queda medio corto en el tema, porque es bastante corto, pueden leer el libro Goodman, ¿sí? Que es un poquito más extenso en la parte de los fármacos, para por lo menos conocer cuáles son las familias y que existen otros, ahora, existen, ay, perdón, disculpen chicos, es que me pareció pensé que mi internet se trabó. Que existen otros fármacos que no utilizamos porque no tenemos a nivel, vamos a decir, en nuestro medio, pero también es importante que conozca. ¿Está? Bueno, vamos a pasar el slide. Voy a bajar esto aquí. Bueno, chicos, de los antitusivos nosotros tenemos que saber que existen dos agrupaciones. Los derivados de la codeína, o mejor dicho, derivados opioides o opiáceos, es decir, opioides o opiáceos es lo mismo,
y los no opiáceos, así se los clasifica, ¿está? Prácticamente de los derivados opiáceos nosotros tenemos la codeína y el dextrometorfano, que es una, vamos a decir, una variante de la codeína, ¿sí? Prácticamente estos fármacos, nosotros vamos a ver que la codeína, por ser un derivado opiáceo, tiene una pequeña, o sea, en dosis elevada, tiene otra función que es la de sedación, ¿sí? Eso vamos a ir hablando cuando demos todo lo que son anestésicos y demás, ¿sí? Y los no opiáceos que son también utilizados, pero que su eficacia no es tan bien comprobada, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de la tos, de la expectoración hoy y vamos a hablar un poquito de su fisiología, fisiopatología y vamos a ver que estos fármacos que hoy nosotros vamos a hablar tienen una eficacia contradictoria, ¿sí? Es más, ¿sí? ¿Alguien habló? ¿No? ¿Me escucha? Doctora. ¿No? No. Sí, doctora. Ah, bueno. Sí. Es que pensé que alguien me quería preguntar algo y después pensé que se me trabó el internet. Bueno, entonces, ¿qué pasa, chicos? Estos fármacos tienen una acción medio que contradictoria, ¿sí? Y nosotros vamos a ver luego que no son utilizados de forma amplia y que las veces que son utilizadas, cuando se utilizan de forma, vamos a decir, innecesaria, o sea, no mejora el proceso que está llevando el paciente, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de lo que es la tos, ¿sí? Chicos, aquí les dejé la parte teórica, pero lo que les quiero mostrar es prácticamente la fisiopatología de la tos. Después voy a pasar en el siguiente slide. ¿Qué pasa, chicos? Nosotros tenemos un centro de la tos que se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Este centro de la tos, él recibe información de vías nerviosas provenientes de la periferia, ¿sí? ¿Qué pasa? Voy a poner mi puntero solo para agilizar. ¿Qué pasa? Nosotros a nivel central, a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro centro de la tos. ¿Qué pasa? Esas vías que llegan hasta el centro de la tos parten prácticamente de la laringe, de la tráquea y de los bronquios que son extrapulmonares, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto es estímulo de tos periférico. Y esto es estímulo de tos central. O sea, por decirle, esto es la porción central que genera la tos y esto es la porción periférica, ¿sí? Que genera la tos. ¿Tá? Siempre la tos siempre va a tener un estímulo periférico, no necesariamente. ¿Tá? ¿Qué pasa? El centro de la tos puede tener como por ejemplo, solo para hacerles más fácil, nosotros tenemos una concentración de CO2 basal, ¿sí? Que nuestros varoreceptores están midiendo. ¿Qué pasa? Ese centro receptor o ese varoreceptor que se encuentra en ciertos puntos, él tiene un umbral de, vamos a decir, de tolerancia. Lo mismo ocurre con el centro de la tos. Él tiene un umbral de tolerancia, ¿está? ¿Qué pasa? Si ese umbral es bajo, la tos con pequeños estímulos va a ser dada. Si ese umbral es alto, la tos con muchos estímulos va a ser dada. ¿Sí? Entonces, el centro de la tos depende de su umbral. ¿Sí? Si tiene un umbral bajo, estímulos vagos van a nacer con qué? No necesariamente el nervio vago, pero un estímulo así sencillo, por así decirle, ya va a ser un estímulo suficiente en personas que tienen un umbral de la tos baja. ¿Tá? Esto les puse para que ustedes entiendan mejor cómo ocurre y a partir de dónde se puede generar estímulos que generen la tos. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? Esta es la imagen. Es lo mismo. Es la imagen que se encuentra en el libro. ¿Sí?
¿Qué pasa? Los opioides generalmente tienen una acción, vamos a decir, central y también una leve acción periférica. Entonces, ustedes van a ver en libros que dicen que la codeína es netamente central y van a ver otros libros que dicen que la codeína también tiene una acción periférica. Entonces, generalmente le dejamos así, ¿sí? Que tenga, decir que ambos están mal, no, no están mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la codeína, recuerden que los analgésicos, o mejor dicho, los sedantes, van a nacer con que no se genere estímulo a nivel periférico, ¿sí? Si nosotros sedamos la laringe, sedamos la faringe, nosotros no tenemos, y a nivel, vamos a decir, más proximal, nosotros no tenemos cómo generar estímulo. Y recuerden que la codeína es un derivado opiáceo. Entonces, aparte de tener su acción central en donde ella hace que el umbral de la tos disminuya, ella también tiene una acción levemente sedativa a nivel periférico. ¿Tá? Y nosotros vamos a ver que existen otros fármacos que solo actúan a nivel periférico. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, solo para voy a ver un mensajito. Solo para hablarles de la tos, para no pasar, casi ya me paso. La tos tiene tres fases. Una fase expiratoria profunda, una fase de compresión en donde se cierra la glotis y se aumenta la presión intratorácica y una expulsión dinámica en donde prácticamente es una, eh, ¿cómo les puedo decir? Otras personas que mencionan a la tos, mencionan a la tos como un movimiento expiratorio intenso, nada más, ¿sí? Y la tos no es patológica, chicos. No es que siempre la tos es patológica. La tos es fisiológica porque gracias a ella nosotros eliminamos también partículas y, presentes en las vías aéreas que fueron, vamos a decir, inhaladas durante, qué sé yo, en todo el momento del día, ¿sí? Entonces la tos no es necesariamente patológica. Obviamente que si los accesos de tos son muy intensas y muy repetitivas, ahí estamos frente a una tos patológica. ¿Está? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro? Bueno, entonces chicos, nosotros a estos fármacos antitusivos, nosotros no vamos a usar de forma descontrolada. ¿Está con tos antitusivo? No. Porque como yo les dije, la tos es un proceso fisiológico que ayuda a limpiar las vías aéreas, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar la patología que lleva a la tos, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, en qué casos a veces tenemos que abrir manos de estos fármacos en presencia de enfermedades crónicas de las vías aéreas. Por ejemplo, en el asma, ¿sí? Ustedes habrán visto que la tos es uno de los síntomas de los pacientes asmáticos, ¿sí? En personas que presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la tos es algo súper frecuente, ¿sí? Todas las mañanas acorda tosiendo. ¿Por qué? Porque el mecanismo de expulsión de moco en los pacientes que presentan EPOC ya están, vamos a decir, insuficientes. ¿Por qué? Porque los cilios de ese epitelio respiratorio ya están todos atróficos, ¿está? Entonces, la tos es la única manera que ellos tienen para poder expulsar esa secreción presente en las vías aéreas, ¿sí? Por eso es que a las mañanas los fumantes tosen a la mañana. ¿Para qué? Para poder expulsar ese acúmulo de líquido que todos tenemos, solo que no todos, como les voy a decir, tenemos nuestros cilios insuficientes. ¿Sí? Los que tienen de EPOC tienen atrofia ciliar, entonces ellos sí les dificulta más. En cambio, nosotros, las personas que no tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que tienen los cilios, vamos a decir, normales,
nosotros todo, también expectoramos una pequeña cantidad de moco por las mañanas. Eso es totalmente normal porque nos pasamos el día entero anterior en el ambiente y sabemos que nuestro ambiente, por más y ahora con esta quemazón por todos lados, incendios por todos lados, entonces los niveles de detritos, los niveles de estructuras tóxicas son mayores, entonces eso es normal expectorar por las mañanas, o sea, no una expectoración intensa, copiosa, sino que una leve expulsión de moco es normal, cosa que se exacerba en los pacientes fumantes. ¿Ok? Bueno, chicos, ¿por qué les estoy diciendo esto? Usar antitusivos en niños es prácticamente, menores de 2 años no se utilizan. ¿Sí? Inclusive de 2 a 5 años se utiliza en casos muy controlados. ¿Está? Porque ¿qué pasa? Estos fármacos, como yo ya les dije, los derivados opiáceos son los que tienen una acción antitusígena verdadera, se ve, pero los no opiáceos, porque son sedativos, no tienen una acción antistusiva que ya se comprobó y se puede decir, sí, estos son verdaderos antitusivos. Están ahí, pero su acción no es muy certera. ¿Está? Entonces, los antitusivos no opiáceos, que generalmente son los no periféricos, perdón, los periféricos, ellos tienen una acción contradictoria. ¿Sí? ¿Y qué pasa, chicos? En la gran mayoría de las veces, el niño está tosiendo por una gripe, ¿sí? ¿Qué pasa? Un niño que tose y va al hospital o va al consultorio y no recibe un antitusígeno es una bofetada para la mamá. ¿Por qué? Porque ese niño tose a las noches y al toser a las noches no le deja dormir a los padres. Entonces, para los padres que no conocen la fisiopatología de la tos, ¿cómo decirles? Maltratar, es hacer un tratamiento ineficaz a la gripe de ese niño, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué se genera la tos por las noches en el niño que tiene gripe? Solo les voy a volver a explicar aquí. Aquí. ¿Qué pasa, chicos? Todos están viendo, el niño que está con gripe tiene secreción nasal, tiene coriza, ¿sí? De día la coriza escorre por la cara y ese niño todo melequento por la cara, ¿sí? Él tiene tos de día, no tiene tos de día, porque de día él traga ese moco, ¿sí? ¿Qué pasa? O se limpia con lo que tiene, ¿ok? ¿Qué pasa? Por las noches, esa secreción no tiene cómo caer de la nariz. Esa coriza no tiene cómo caer. ¿Por qué? Porque ese niño está acostado, ¿sí? Está en decúbito. Entonces, el moco presente, la secreción presente a nivel de las fosas nasales, en vez de caer en a nivel externo, ella empieza a gotear a nivel posterior, haciendo algo que nosotros le llamamos gotera. Y es esa gotera lo que genera un estímulo a nivel de esta faringe. Y de ahí se genera el estímulo a nivel del centro de la tos. ¿Está? ¿Qué nosotros hacemos para mejorar en estos niños? ¿Damos codeína? No. ¿Damos antitusivo? No. Nosotros hacemos que duerman con una cabecera un poquito más elevada. ¿Está? ¿Para qué? Para minimizar ese estímulo de la tos. ¿Está? Porque dar codeína no allanta como dicen ustedes. ¿Por qué no allanta? Porque el estímulo va a seguir siendo dado. Por más que nosotros aumentemos el umbral de la tos, ese niño va a continuar tosiendo porque va a gotear ese moco por las noches, ¿sí? Lo que podemos hacer es aumentar, vamos a hacer o sea, podemos colocar se me fue el nombre, eh, se me fue el nombre, más almohada atrás para que el niño duerma en una posición un poquito más elevada. ¿Tá? Eso hacemos, ¿sí? Y también aumentamos el aporte hídrico. ¿Para qué? Para hacer que el espesamiento de ese moco
sea más fluido, ¿sí? O sea, que sea un moco menos espeso, que sea un moco más fluido, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Quedó claro? Bueno, entonces nosotros usamos antitusivos en personas que controlando el estímulo persisten con la tos, ¿sí? Pacientes asmáticos no controlados, pacientes con DPOC que tienen alguna patología abdominal. Al paciente con EPOC que tiene una hernia abdominal, nosotros no le vamos a dejar tos, si querido, no, porque puede hacer con que esa patología, o sea, esa tos aumente tanto la presión intraabdominal que haga con que esa hernia abdominal empeore. Entonces, en esos casos, nosotros tenemos que frenar la tos, ¿sí? Es más, la tos genera es activa, chicos. Nosotros necesitamos musculatura accesoria, ¿está? Entonces, si nosotros no paramos esa tos, el paciente puede entrar en franca fatiga también, ¿está? Bueno, ya hablamos bastante del mecanismo de la tos en niños, en pacientes con EPOC, en asmáticos, ¿está? En pacientes con bronquiectasia, también nosotros usamos estos fármacos, ¿sí? En las gripes evitamos, ¿sí? Tratamos de usar más sintomáticos, pero no estos fármacos, ¿ok? Yo les mencioné que existen fármacos de acción central y fármacos de acción periférica. ¿Qué pasa, chicos? La codeína es la que más tiene acción central. Las demás tienen una acción más periférica, ¿ok? Que actúan, vamos a decir, de forma indirecta como sedación. La codeína lo que hace es aumentar el umbral de la tos a nivel del centro de la tos. ¿Está? Eh, ya les dije esto. Bueno, la dosis, chicos, varía dependiendo si es niño, ¿sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿No? La dosis varía, chicos, si es adulto o un niño mayor a 2 años, ¿tá? Yo les dejé las dosis, ¿sí? En menores de 2 años no se recomienda, ¿por qué? Porque chicos, el opiáceo es un derivado opiáceo, ¿sí? ¿Qué pasa por ser derivado opiáceo? Puede deprimir el sistema nervioso central y puede hacer con que el niño duerma todo el día, ¿sí? Dextrometorfano nosotros no usamos en niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque también puede tener una acción sedativa. Y el niño va a dormir horas, la mamá feliz porque el niño está durmiendo y él ya hizo una depresión central. ¿Está? Entonces nosotros no utilizamos ni codeína ni dextrometorfanos en menores de 2 años. El dextrometorfano es un derivado de la codeína, ¿está? O sea que también es un derivado opiáceo. Esto es lo que ya les dije. ¿Qué me faltó decir? El dextrometorfano, carece de actividad analgésica, depresión respiratoria, dosis muy elevada para depresión central. Pero ¿qué pasa, chicos? En menores de 2 años nosotros no usamos estos dos fármacos. ¿Por qué? Porque no se vio una dosis eficaz en estos niños. Es más, las causas de tos en menores de 2 años generalmente son virales. ¿Y qué nosotros hacemos para no utilizar esto? Hacemos lo que ya les dije, fluidificar las secreciones, hacer una elevación de la cabeza para disminuir ese goteamiento posterior o faringeo y tratamos de, ya les dije fluidificar, sí, hidratar bastante. ¿Está? Esos son los mecanismos. Aspirar secreciones también hacemos en menores de 2 años. Entonces, nosotros los antitusígenos no utilizamos en esa faja etaria. ¿Ok? La dosificación también les dejé y depende de la edad, ¿sí? Ya les dije, el dextrometorfano también hace parte de los derivados opiáceos, ¿ok? Preguntas hasta aquí. Están entrando más compañeros. Bueno, los derivados no opiáceos son todos estos, ¿sí? Y la utilización o sea, su mecanismo de acción, chicos, prácticamente es de
actúan de forma sedativa, actúan más a nivel periférico, ¿sí? Haciendo con que disminuya el estímulo faríngeo o, como también les puedo decir, a nivel de otros centros que estimulen la tos, ¿sí? Son eficaces como antitusígeno. La realidad que la eficacia es contradictoria, como ya les mencioné. Se utilizan, pero no tienen una acción tan buena como la codeína. ¿Ya? La codeína y el dextrometorfano tienen una eficacia mucho mayor. ¿Ok? Aquí también entre estos tenemos el hipatropio, ¿sí? Que es un anticolinérgico. ¿Qué pasa, chicos? Nosotros vamos a hablar cuando hablemos de todos los que son broncodilatadores, anticolinérgicos y por ahí vamos. También utilizan, ¿por qué? Porque hace con que el broncoespasmo, o sea, por ser o sea, un anticolinérgico y evitar la broncoconstricción, mejora el cuadro de la tos. ¿En quiénes? En los asmáticos, ¿sí? Pero el hipatropio es utilizado también en casos de crisis asmática, se puede utilizar, ¿está? Entonces, por su efecto broncodilatador es que tiene una acción, vamos a decir, antitusiva, ¿sí? Pero es un antitusivo propiamente dicho, no en todos los casos, ¿sí? Más en pacientes asmáticos, ¿está? Luego tenemos, creo que eso que les iba a decir. Del hipatropio vamos a volver a hablar cuando hablemos de acciones brónquicas, ¿sí? La semana que viene vamos a dar broncodilatadores, ¿está? Entonces ahí vamos a volver a hablar bien de cada uno de los beta-2 agonistas y anticolinérgicos que hacen parte de todo ese grupo de fármacos, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno. ¿Qué pasa, chicos? Estos son prácticamente los antitusivos. Antitusivos nosotros no utilizamos en pacientes que tienen una gripe, en pacientes que están expectorando por una secreción, vamos a decir, una bronquitis. ¿Sí? Nosotros no usamos estos fármacos, ¿sí? Generalmente nosotros usamos más estos fármacos en pacientes que tienen una tos copiosa, ¿sí? No es solo, es que no, es que el que es utilizado es la codeína. La codeína es un derivado opiáceo. ¿Qué es lo malo de la codeína y del que no queremos utilizar en todos los pacientes? Chicos, es que tiene tolerancia, causa tolerancia en los pacientes la codeína. ¿Por qué? Pues es un derivado opiáceo, ¿sí? ¿Qué es la tolerancia? Que cada vez el paciente va a necesitar dosis mayores para su eficacia y nosotros no queremos dosis mayores de antitusivos porque si el paciente empieza a utilizar dosis mayores, él va a parar de ser un antitusivo y va a ser un sedativo. ¿Tá? Entonces, por eso la codeína nosotros no utilizamos de forma, no es que prescribimos a todos. ¿Tá? Es más, también tienen varias reacciones adversas, o como por ejemplo el vértigo, ¿sí? Que se puede dar en los pacientes con el uso corto, tipo de 7 semanas. ¿Está? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, chicos, cuando terminen los 10 minutos, vamos a hacer el mismo esquema de siempre. ¿Está? Doctora, tanto los derivados opioides y no opioides tienen acción de analgésicos, no todos. Por ejemplo, la lidocaína, no sé si les puse, lidocaína, ay, no les puse. La lidocaína también se utiliza. Por ejemplo, en spray se coloca la lidocaína, que es un analgésico, ¿sí? Es un, perdón, es un sedativo. ¿Está? Entonces, él tiene acción, vamos a decir, más sedativas. Pero como ya les dije, el hipatropio, por ejemplo, no tiene nada que ver con la sedación. El hipatropio tiene a ver con la disminución de la broncoconstricción, que hace también con que empeore la tos. ¿Está? ¿Sí? No es que todos tienen efecto sedativo, no, solo algunos. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora de los
expectorantes y mucolíticos. Lo mismo aquí, chicos, ¿sí? Nosotros damos expectorantes y mucolíticos a todos, no. ¿Por qué? Por el mismo sistema. Aquí sí que es más contradictorio. ¿Por qué? Porque en el libro mismo menciona a los expectorantes y mucolíticos en un agrupamiento, ¿sí? Y después los separas, fármacos, expectorantes y fármacos mucolíticos, ¿sí? Y al final del libro dice que no da para diferenciar entre estos fármacos quienes hacen acción expectorante y quienes hacen acción mucolítica, ¿sí? O sea que por eso se estudia de forma asociada, ¿sí? ¿Por qué? Porque su acción verdaderamente es así medio contradictoria, ¿sí? En quienes nosotros usamos los expectorantes y los mucolíticos, prácticamente en los mismos pacientes, ¿sí? Pues, pacientes asmáticos que recuerdan la fisiopatología del asma, era la hipersecreción, la hipersecreción mucosa, ¿sí? Las células caliciformes que se encuentran a nivel del epitelio respiratorio, hiperproducen moco, ¿sí? En los asmáticos, y los pacientes con EPOC, ellos no tienen esa capacidad de hacer un clearance a nivel respiratorio, o sea, ellos perdieron esa capacidad de limpiar las vías aéreas, entonces por esa razón hay una hipersecreción también, no solo de la producción de moco. Y, casi me olvido, por el hecho de que este paciente mantiene el, vamos a decir, la lesión a nivel de las vías aéreas de forma constante. ¿Cuál es la lesión? El humo del tabaco, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos pacientes constantemente están expuestos al humo de tabaco que hace con que las células caliciformes, para poder proteger las vías aéreas, hipersecreten moco. ¿Está? Bueno, ¿cuáles son estos fármacos? Y, antes de pasar, ¿qué hacen los expectorantes y qué hacen los mucolíticos? Los mucolíticos, chicos, es simples. Ellos cambian la química del moco. ¿Para qué? Para hacer con que ese moco sea más fácil de ser eliminada, ¿sí? Así mismo es su mecanismo de acción, ¿sí? En cambio, el expectorante dice que puede ayudar a la movimentación ciliar y también a la fluidificación de ese moco. ¿Está? Y es por esa razón que prácticamente son lo mismo y no da para diferenciarlos. Porque dijimos nosotros que los mucolíticos cambian la química de ese moco. ¿Cómo cambian? Aumentando los niveles hídricos de ese moco. Es una de las formas de los cambios que hacen los expectorantes. Lo mismo, hacen con que ese moco sea más líquido y menos, vamos a decir, se me fue la palabra, menos, sea más líquido, sea más fluible, y de esa manera se pueda eliminar, ¿sí? Y que no sea tan pegajoso, vamos a decir, más consistente, ¿sí? Entonces, esa es la acción de los expectorantes y de los mucolíticos, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Quedó claro entonces? Entonces, chicos, solo para volver a cerrar, ambos tienen la acción de hacer con que se pueda eliminar de forma más fácil el moco. Ese es el fin de los dos. Por eso es que no se estudian de forma separada, porque prácticamente ambos tienen una acción similar. ¿Ok? A ver, voy a mirar nomás si se me pasó algo. Eh, Aumenta la sensación sobre el volumen hídrico, favorece la expulsión, contenido, sí, está. Los mucolíticos prácticamente tienen una acción tipo de hacer cambiar la química del moco para que ésta sea eliminada, y los expectorantes sí hacen con que la movimentación ciliar sea aumentada, y también aumentan el aporte hídrico a nivel del moco, por consecuente, para que sean más fáciles de eliminarse, ¿sí? ¿Cuáles son los expectorantes? Tenemos varios. Entre ellos tenemos la guaifenesina, ¿sí?
que es un, vamos a decir, derivado del guayacol. ¿Sí? El guayacol, ustedes van a ver que se utiliza bastante como expectorante, ¿sí? Eh, Se me fue el nombre de otros. Eh, ya enseguida me voy a acordar, ¿sí? Les dejé aquí las indicaciones. También lo mismo, nosotros usamos en mayores de 2 años, ¿sí? En menores de 2 años nosotros tenemos una, sí prescribimos siempre con un buen control médico, ¿está? ¿Por qué? Porque son fármacos que no necesitan ser utilizados, chicos. Ustedes van a ver que el tratamiento de todas las alteraciones respiratorias superiores en niños menores de 2 años tiene una tríada, ¿sí? Que es hidratar, aspirar secreciones y cabecera elevada. Termino. En eso consiste la disminución y hacer con que ese niño mejor elimine sus secreciones. ¿Está? Expectorantes mucolíticos nosotros casi no utilizamos. ¿Por qué? Porque ya vimos que su eficacia no es ciertamente comprobada. ¿Ok? La N-acetilcisteína que se está utilizando bastante en la actualidad para disminuir las secreciones en los pacientes con COVID, ¿sí? La N-acetilcisteína es buenísimo, es un mucolítico, hace con que las secreciones sean mucho más fluidas y de esa manera, con la expectoración, poder eliminar de forma mejor. ¿Sí? ¿Qué pasa, chicos? La N-acetilcisteína se puede usar de varias formas. Se puede usar por vía oral, por vía inhalatoria, o sea, mediante nebulizaciones, y también se puede utilizar eh, por PAF, ¿sí? ¿Qué pasa? Se vio que la N-acetilcisteína, y eso estaba mirando en otro libro, porque no recuerdo si mencionaban el Velázquez, la N-acetilcisteína se vio que es contradictoria su uso en personas en personas que presentan asma y COVID al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la N-acetilcisteína cuando el uso es por vía inhalatoria, genera un reflejo de broncoespasmo. Entonces los pacientes con COVID y que son asmáticos y son tratados en la casa, se proscribe la N-acetilcisteína. ¿Por qué? Porque puede desencadenar una crisis asmática por esa broncoconstricción que causa en los usos de inhalatorios. ¿tá? Entonces nosotros no utilizamos la forma inhalatoria en pacientes que tienen una reacción bronquica. ¿Está? O una, vamos a decir, un paciente asmático.
Recording in progress. de la cisteína, que es la carbocisteína, que también es buenísimo mucolítico. Ah, casi me olvido. La N-acetilcisteína, aparte de ser un mucolítico, ¿sí me escuchan? De vuelta, para cerrar, N-acetilcisteína, la N-acetilcisteína, aparte de ser un buen mucolítico, él también tiene una acción, o sea, es utilizado en las intoxicaciones por paracetamol, ¿está? Entonces, aquellas personas que se intoxican con paracetamol, nosotros le utilizamos a la N-acetilcisteína como un antídoto, ¿está? ¿Para qué? Para minimizar esa lesión hepática causada por el paracetamol, ¿ok? Bueno, ahí cerramos entonces en acetilcisteína, ¿sí? Es un excelente mucolítico y es bastante utilizado. Recordar que tiene una leve acción broncoconstrictora, por eso no podemos usar en pacientes asmáticos y si usamos, tratamos de usar vía oral para minimizar esa acción y también utilizamos como un antídoto en las intoxicaciones por paracetamol. ¿Sí? La carbocisteína es similar a la N-acetilcisteína. Los mismos mecanismos. Solo que la carbocisteína nosotros no podemos utilizar en las intoxicaciones por paracetamol porque no tiene esa acción de quelante o vamos a decir de antídoto contra el paracetamol. Solo la N-acetilcisteína tiene esa acción. ¿Ok? Preguntas. Les dejé las dosis en adultos, niños, y como siempre, en menores de 2 años nosotros utilizamos dosis bajas. Y la N-acetilcisteína sí podemos utilizar en menores de 2 años, está, pero como siempre, solo para volver a insistir, en menores de 6 meses nosotros evitamos, está, el uso de estos fármacos. ¿Ok? Preguntas. Bueno. Luego tenemos el Ambrosol, que es bastante utilizado de forma innecesaria, ¿sí? Cuando una mamá que no tiene conocimiento a nivel de salud va a una consulta con un niño y si te está tosiendo, que está con mucha secreción, si ustedes no le dan el Ambrosol, ella sale medio que este doctor no sirve para nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella piensa que el Ambrosol va a mejorar la secreción de ese niño y nosotros no, sabemos que no es así. La forma más fácil de mejorar las secreciones es hidratando bien, sea al niño adulto, a todo, ¿sí? Si la hidratación no es buena, no hay cómo ese moco ser menos espeso, ¿está? Entonces, nosotros sabemos que todo muco fluidifica y se queda menos espeso con la hidratación, ¿sí? Estos fármacos nosotros utilizamos más o menos como para que la mamá sienta mejor, ¿sí? Pero una acción, el Ambrosol no tiene una acción comprobada como un mucolítico propiamente dicho, ¿está? Está ahí, pero no tiene una eficacia. Decir que el niño mejoró porque usó el Ambrosol es contradictorio, porque a veces solo por el hecho de hidratar mejor a ese niño, también mejora la secreción. ¿Está? Preguntas. La dosis les dejé también aquí. ¿Sí? El Ambrosol sí utilizamos, ustedes van a ver que existen, por ejemplo, existen fármacos que ya vienen con un antibiótico y Ambrosol juntos. Esos son los peores, ¿sí? Para que vean que generalmente cuando se utiliza de forma inapropiada, ¿sí? Porque para empezar, las gripes en el 90%, para no decir 100, son de origen viral y el antibiótico no funciona en ningún proceso viral. Y el Ambrosol siempre viene, o sea, hay un antibiótico que viene, o sea, hay un fármaco que olvida el nombre, que viene la amoxicilina junto al Ambrosol. O sea,
Es pésimo, ¿sí? Porque generalmente estos fármacos se utilizan para procesos virales, ¿sí? ¿Acá? Preguntas. ¿Quedó claro, chicos? La clase de hoy. Doutora, tranquilo. Aprovechen, ¿sí? Porque antitusivos, expectorantes y mucolíticos es cortito, ¿sí? Aprovechen bastante el respiratorio porque es la respiratorio, chicos, ¿sí? Nosotros van a ver varias partes del libro en donde dice que su uso es innecesario, contradictorio, no importa. Si ustedes conozcan, yo quiero que ustedes conozcan su mecanismo de acción y la fisiopatología. Entonces ustedes ahí van a entender que realmente no es necesario su utilización en todos los ámbitos. ¿Tá? Y la gente que utiliza mucho estos fármacos generalmente desconocen su mecanismo de acción. ¿Tá? Yo recuerdo que yo daba poquísimo antitusivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente cuando ustedes empiezan a hacer sus prácticas a nivel ambulatorial, generalmente los niños que acuden a los servicios por nivel ambulatorial son procesos virales, ¿sí? En donde basta hidratar, como les digo, basta aspirar secreciones, basta elevar la cabeza, que eso mejora. ¿Está? Preguntas, chicos. ¿Quedó claro? La actividad de esta semana yo les voy a dividir en dos, ¿sí? Y va a estar respiratorio 1 y respiratorio 2. ¿Está? Que les voy a disponibilizar la semana que viene. ¿Ok? De vuelta voy a repetir. Las personas, Solange, estás en clase. Solo está en clase Sí, Solange. doctora, estoy Bueno, acá. Solange, las 11:30 de aquí a una hora se habilita la actividad 6. Y para todos aquellos que no tuvieron o que se perdieron la actividad 6, pueden volver a ingresar. Las 11:30 hasta las 12 tienen. Media hora creo que tienen, ¿sí? Así que no vuelvan a perder esa actividad porque es bastante cortita, ¿sí? Son solo 5. Está la actividad de esta semana, sí les dispuse hoy el día entero, ¿sí? También son 5 ítems, ya está disponible desde las 7:30 de la mañana. El de la actividad 6 lo que va a estar disponible a las 11:30. ¿Ok? Pregunta, chicos. ¿Quedó claro? Doctora, ¿la Sí. actividad 7 hasta qué hora va a estar disponible? A las 20:30. De hoy día, ¿verdad? ¿Ah? ¿De hoy? No entendí. De hoy, hasta las 20 20:30 de hoy. De hoy. De acuerdo. ¿Está? Que son 5 ítems, chicos. Del tema de la semana retrasada. O sea, de cardio aún es. Todavía no hay actividades de respiratorio porque recién hoy desarrollamos. ¿Está? Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, dejamos la clase por aquí. ¿Qué les parece? ¿No les Sí, parece? está bien, doctora. Bueno, chicos, que Tranquilo, tengan doctor. un lindo día. Sí, estudien, aprovechen respiratorio porque es menos extenso y nos vemos la semana que viene. Listo, chao, estudien. Ah, antes de cerrar, chicos, si ustedes tienen alguna duda y me encuentran por la facultad, yo estoy casi todos los días en la facultad. No tengan problema en acudir a mí. Eso me olvidé, no les dije al inicio de clase. Si ustedes tienen alguna duda en relación a fármaco y qué sé yo, les va mal en algo, no tengan problema yo siempre estoy por la facultad, de pedirme ayuda. ¿Ok? Es difícil conocerte con la mascarilla, ¿verdad? ¿Es difícil? No es tan difícil. Mi óculos. Mira bien mi óculos nomás. Ah, La por próxima voy a supuesto. dar aula de máscara y ya me reconocen. Dale. Chao, chao, chicos. Nos Chao. vemos. Chao.